Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Leonardo y en este video estaré impartiéndole los conocimientos acerca de cómo fundamentales a la hora de conectar las baterías y las baterías más usadas en estos casos, las baterías de litio, la importancia que tienen en la instalación de los inversores. Sabemos que un inversor requiere de baterías de energía de corriente directa en su entrada y para la conversión de este voltaje en voltaje de corriente alterna. Es decir, los 12 voltios los va a convertir a 110 voltios o 120, depende del voltaje de salida de corriente alterna. También cuenta con la instalación de paneles eléctricos, de paneles solares que van a ser usados en la carga de estas baterías. Estas baterías van a ser también cargadas por un inversor, internamente por el inversor que trae un cargador, es decir, el MPPT, que está internamente en los inversores híbridos destinados a estas funciones de carga. Bien, las baterías de litio, que son las más usadas, que consisten en un sistema electroquímico a base de sales de litio, que son las que su composición química es la que se usa para la producción de energía eléctrica. Estas baterías son muy usadas por su alta densidad energética, pesan muy poco, tienen una eficiencia muy alta. La eficiencia de carga y descarga oscila hasta un 95%. En el caso de la profundidad de descarga puede ser de un 80 a un 100%. Cuentan también con un sistema BMS integrado. Este sistema es el sistema de protección de las baterías. Las protege contra las temperaturas, altas temperaturas, las protege contra el sobreamperaje de carga y contra también la protege en contra del sobreamperaje en la descarga. Bien, los tipos de baterías más usadas en este caso son la Life PO4, que es de fosfato, hierro y litio. Esa es la más usada y se construyen de diferentes capacidades de amperaje, de 100, de 200, de 300 amperes. Que ese parámetro va a ser un parámetro muy importante a la hora de calcular el número de baterías y consideraciones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de la instalación. Las conexiones fundamentales y más usadas en este tipo van a ser la serie, la paralelo y la serie paralelo. En el caso, por ejemplo, de la serie, cuando se requiere alimentar un sistema de 24 voltios, es decir, que el inversor, la entrada sea de 24 voltios, tenemos que conectar dos baterías en serie. 12 voltios con 12 voltios me van a dar los 24 voltios de entrada para el inversor. En paralelo, cuando se necesita un inversor que la entrada sea 12 voltios, entonces van a utilizar esta conexión para mantener los 12 voltios en paralelo. Es decir, se conecta positivo con positivo, negativo con negativo y ya quedan conectadas en paralelo. En el caso del serie que hablábamos anteriormente, es positivo negativo y con las dos salidas positivas y la otra salida negativa. Y la serie paralelo es cuando se combinan las dos, es decir, dos baterías en serie y dos baterías en serie y a su vez conectadas en paralelo. Tenemos que a la hora de ubicar estas baterías tenemos que tener en consideración el lugar donde se van a ubicar. Debe ser un lugar ventilado. Debe hacerse una inspección de las baterías para evitar daño, que todos los terminales estén correctamente bien prensados, que no haya falso contacto a la hora de conectar los puentes entre las baterías. Utilizar el calibre adecuado para que no haya sobrecalentamiento en la alimentación. Sabemos que hay baterías como de 100 amperes, de 200, y que dependiendo de la capacidad de descarga de estas baterías, así será, y la cantidad de batería que uno tenga, así será la descarga en amperaje
que demande el inversor a la hora en su funcionamiento. Y esto depende también de la carga instalada en la salida del inversor. Es decir, que previamente también tenemos que hacer un cálculo de carga, de cuántas cargas de emergencia van a estar conectadas a ese inversor. Bien. Tenemos que tener en consideración también los breakers o el breaker que debe utilizarse para conectarlo entre el inversor y la batería, como para mantenimiento, para un problema de seguridad, es decir, a la hora de cambiar una batería debe desconectarse y hacerle la instalación de forma segura. Bien, la otra aspecto que hay que tener en consideración a la hora de conectar las baterías deben ser iguales, la misma construcción, el mismo fabricante, todo, el mismo nivel de voltaje. No podemos poner diferentes baterías o una batería nueva y una más vieja. Eso traería descompensación a la hora de la descarga o la carga de esas baterías. Hay que partir de ahí. Las baterías deben ser iguales. Iguales en el tipo de batería, en todo, en el amperaje, en todo. Bien, ese es uno de los aspectos fundamentales también que hay que tener en consideración a la hora de instalar las baterías. Bien, otra pregunta que nos hacemos muy comúnmente es cuántas baterías se necesitan en una instalación de este tipo. Bien, para calcular el número de baterías es muy importante saber cuál es la potencia que tiene el inversor. El inversor viene de fábrica diseñado para una potencia de salida. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de un inversor de 5 kW, 5000 watts. Uno de los aspectos fundamentales que tenemos que tener en consideración a la hora de calcular el número de baterías es el tiempo que va a estar conectado ese inversor con las cargas de emergencia. Es decir, si decimos, bueno, asumimos que sean 4 horas, entonces ya tenemos dos números para poder calcular. Tenemos la potencia del inversor y las 4 horas. Si tenemos 5000 watts por 4 horas, serían 20.000 watts en 4 horas. Bien. Y una fórmula muy sencilla para para proseguir con el cálculo sería que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Tenemos la potencia total en 4 horas, que son 20.000 watts. Tenemos el voltaje del inversor también, que viene diseñado. Si el voltaje del inversor es para 48 voltios, pues entonces lo único que tenemos que despejar la corriente, es decir, corriente es igual al voltaje, a la potencia total dividido entre el voltaje. Serían 20.000 entre 48. Me da como resultado 416.67 amperes. Bien, el número de baterías sería igual a los amperes requeridos en esas 4 horas dividido entre la capacidad de la batería. Ese es el número importante también. La capacidad viene en el manual de la batería, viene también en un lado de la batería viene escrito bien detallado si es de 100 amperes, si es de 200. En este caso estamos considerando una batería de 200 amperes. Bien, serían entonces los 416.67 amperes dividido entre los 200 amperes. Esto me da como resultado dos baterías. Bien. Y así sucesivamente, dependiendo del amperaje de las baterías, la cantidad de horas le va a dar aproximadamente la cantidad de batería que se va a requerir para que el inversor trabaje a máxima capacidad. Un aspecto que hay que tener muy en consideración también es la eficiencia del inversor. Si quieren lograr una mayor eficiencia, hay que tener en consideración esa pérdida. ¿Por qué? Porque un inversor puede tener un 0.85 de eficiencia, un 0.90. Bien, entonces, si vamos a entrar a considerar ese número, tenemos que multiplicar la eficiencia por los amperajes requeridos.
Y entonces le va a dar un numerito un poquito mayor en el requerimiento del amperaje. Ese es el número que van a usar para dividirlo entre la capacidad de la batería. Ahí entonces le va como resultado el número de baterías que se necesitan para que el inversor trabaje a plena capacidad. Bien, sabemos que si se conectan más baterías es la capacidad instalada que vas a tener. El inversor tiene una capacidad determinada. No va a generar más potencia al inversor porque ponga mucho más batería. Es la reserva en carga que tiene. Para lograr este cálculo es para lograr el máximo de eficiencia del inversor en el tiempo requerido, en el tiempo que se va a usar el inversor. ¿Entiendes? Porque puede ser 4 horas, puede ser 8 horas, utilizamos el mismo cálculo. Bien, si son 8 horas, ya sabemos que va a haber más amperaje en 8 horas, va a haber el doble del amperaje en 8 horas. En 4 horas son 416.67, en 8 horas sería el doble, dividido por los mismos 48 voltios, le va a dar como resultado más batería en la instalación para garantizar un trabajo continuo y eficiente del inversor en todo ese tiempo. Bien, entonces otro aspecto que lo trataremos en otro video más adelante va a ser el inversor, la instalación, los requerimientos, los breakers, la seguridad que hay que tener a la hora de instalarlo. Una cosa muy importante en las baterías es la sección del calibre que vas a utilizar. Recuerden bien que siempre tiene que utilizar el calibre adecuado, y la persona que debe hacer este tipo de instalación debe tener suficientes conocimientos de electricidad como para garantizar la seguridad de las personas que estén alrededor. Recuerden que las baterías deben ser instaladas en lugares secos, separadas del piso, con buena ventilación. Las conexiones tienen que ser revisadas, bien apretadas. Deben requerir los breakers de protección a las entradas, un aspecto muy importante que hay que tener en consideración. Así que espero que este video le haya servido de una guía simple para poder instalar las baterías y el funcionamiento del inversor sea el apropiado. Así que nos vemos en el próximo video, que voy a tratar, como les dije, sobre la instalación del inversor, todos los requerimientos que se hacen falta, instalación eléctrica, protecciones, una guía completa de cómo llegar hasta el final de la instalación. Y también estaremos hablando de los paneles solares y la cantidad de paneles solares que se pueden poner también. Es una pregunta muy importante que se hace mucho a la hora de la instalación. Así que nos vemos en el próximo video.